Muy buenos días a todos aquellos que están en la sintonía de este espacio. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por poder saludarles, por esta comunicación tan linda y tan bella que el Señor ha preparado para esta hora, ¿verdad? Bueno, habían otros planes, pero el Señor hace como quiere. Así que en mi corazón, Dios ha puesto una palabra de cambio, una palabra para tu vida, una palabra que de seguro el Señor nos va a administrar. Digo, nos va a administrar porque también en mi vida también va a ser de gran bendición. Bueno, mi nombre es Sara Esther Hormiga, por el programa de radio de las hormigas, y en esta hora quería decirte que Jesús te ama mucho y que Jesús tiene una palabra para tu vida, como también la tiene para mi vida. Me ha inquietado el Señor sobre esta palabra. Es una palabra de cambio, así como lo estás escuchando. Una palabra de cambio, porque esa justamente es la palabra que el Señor nos va a administrar en esta hora, en este tiempo, ¿verdad? Es cambio. Esa palabra que significará muchas cosas. Por ejemplo, si usted tiene un vehículo, cualquier tipo de vehículo, usted sabe que cuando usted va a manejar ese vehículo, tiene que hacer algunos cambios, ¿verdad? Cambios en la velocidad. De hecho, por ejemplo, cualquier vehículo como un auto o una moto o una bicicleta tiene cambios y esos cambios les permiten ir de una manera más óptima, ¿verdad? Cuando el auto necesita un cambio más, entonces va más acelerado, ¿verdad? Cuando esa bicicleta de repente va a subir una montaña, o una calle empinada, podríamos decir, tiene que poner otro cambio. ¿Para qué? Para que esa bicicleta le rinda mucho más al ciclista y pueda trasladarse efectivamente. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, también hay cambio. Un cambio que produce la persona, ¿verdad? Ese encuentro que tiene con Jesucristo, tiene que haber un cambio. Hay algunas personas que dicen, sí, yo me encontré, y de hecho yo puedo decir, sí, yo conozco a varias de las personas que dicen, sí, yo me encontré con Jesús y mi vida cambió. Y cuando uno empieza a notarse ese cambio vendría a ser como 360 grados. Mire, no vamos a hacer, hoy no vamos a dar una clase de aritmética, no, no es lo mío. Pero si usted da 360 grados, vuelta 360 grados, se queda en el mismo lugar. Y hay algunas personas o personajes, podríamos decir, de hoy en día y de otros días también, porque usted capaz que usted también me puede decir, sí, yo los conozco, hermana Sara, que se encuentran con Cristo y realmente su vida no ha cambiado. Parece que es una emoción que vino, sí, parece que le hizo dar vuelta en el lugar, pero quedó en el mismo lugar, quedó en el mismo sitio. Así no vale, podríamos decir, como dicen por acá los chicos cuando juegan, ¿no? Así no vale. Porque dar un cambio así, un cambio de 360 grados, no es el cambio que Jesús y ni el cambio que Dios acepta como un cambio óptimo para tu vida. Como yo te estaba contando de ese vehículo que necesitaba tener algunos tipos de cambio, Jesús también necesita, Dios también. No es que lo necesite, pero sí Dios quiere que nosotros tengamos esos cambios, unos cambios óptimos, unos cambios que nosotros podamos decir, sí, realmente mi vida cambió y realmente puedo decir que hay un antes y un después de Cristo. De hecho, cuando nació Jesús, partió los tiempos. Cuando usted estudia en la historia, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. De hecho, nosotros, por ejemplo, partimos del año cero, optando, o sea, el año cero empieza cuando nació Jesús. Esto no es aceptado por los judíos, pero sí para estas latitudes, para estos lugares, nosotros empezamos a contar, por ejemplo, estamos en el año tanto, pero ¿por qué contamos eso? Porque Jesús partió los tiempos. Ningún otro hombre, ninguna mujer, nadie ha partido el tiempo.
Cuando tú naciste, sí, obviamente fue un cambio para tu familia, fue un cambio para tu madre, para tu padre, para tus abuelos, etcétera, etcétera, para tu familia. De repente, por ejemplo, acá en mi país, en Uruguay, hay diferentes prócer, por ejemplo, hay un prócer que es el prócer de Uruguay, y Artigas se llamó, se llama, porque lo tenemos en la memoria, ¿verdad? Y Artigas, por ejemplo, hizo cosas muy positivas para Uruguay, por eso es nuestro prócer. Pero si usted va a otra parte del mundo y le pregunta quién es Artigas, capaz que no saben. Sí, obviamente que hizo un cambio significativo para esta región. Si usted me está escuchando de otro país, me puede decir, sí, acá en mi país mi prócer se llama tanto, hizo tantas cosas buenas por este país y esto está bueno porque hizo un cambio en ese lugar positivo, creemos en lo posible que sea positivo, ¿verdad? Pero Jesús hizo un cambio que en toda la humanidad partió el tiempo. Es un antes de Cristo y un después de Cristo. Realmente fue un hombre que realmente marcó, ¿verdad? Marcó una gran diferencia en todos los humanos. Ese cambio, Jesús cuando estuvo en esta tierra provocó un cambio, no solamente para su región, sino para todas las naciones, para todo el mundo entero. Y esto es lo maravilloso que hoy, después de tantos años, 2000 y pico de años, pero seguimos hablando de ese ser tan maravilloso que yo no lo conocí en persona, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que sí tuve un encuentro con él. No un encuentro así que me lo encontré personalmente, no, porque Él está en el cielo, ¿verdad? Sin embargo, me encontré con esa palabra de cambio, me encontré con esa semilla que Él dejó y que Él eh, hoy en día de repente está germinando con esta palabra, con esa semilla en tu corazón. ¿Para qué? Para que esa semilla dé fruto. ¿Para qué? Para que podamos nosotros poder decir, Jesús vino a mi vida y yo he decidido cambiar, porque la decisión es de uno, ¿verdad? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde ciertas personas que se encontraron con Jesús, ciertas personas que realmente fueron marcadas por Jesús, hicieron un cambio en sus vidas. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir directamente a la Biblia, donde la Biblia nos enseña, podríamos decirte, yo le podría decir a varios, sí, Jesús hizo esto en mi vida. De hecho, fulanito, el pastor o la hermana o el diácono también pueden contar, sí, Jesús me cambió en esto. De hecho, puedes dejar algunos comentarios si quieres y puedes decir, sí, Jesús me cambió en esta posición. Pero vamos a ir a ver qué es lo que dice la Biblia. Esa palabra de cambio, esa palabra que sigue viva, esa palabra que realmente produce un cambio, pero produce ese cambio porque la persona quiere cambiar. No como te decía hoy, a los 360 grados, no, porque si no es simplemente una emoción, dar vuelta en el mismo lugar, eso no es lo que está buscando Jesús, no está buscando un sensacionalismo, no está buscando que realmente tengas una emoción, un lindo momento y después sigas igual. Yo, por ejemplo, antes de venir a Cristo, iba a otras religiones, ¿verdad? Iba a otros lados buscando a Dios. Y en esos lados me encontré la meditación. Pero encontraba que cuando estaba dentro de la meditación estaba todo muy bien, pero salía de ahí y seguía siendo la misma persona. No me provocaba el cambiar, no me provocaba el hecho de decir, bueno, tengo que dejar esto para agradar a Dios. No, yo seguía haciendo exactamente lo malo y para mí estaba totalmente bien. ¿Por qué? Porque si me sentía un poco mal, iba y meditaba. Pero esa emoción duraba solamente el tiempo de la meditación, ¿verdad? Obviamente que si tú estás buscando un cambio, tiene que ser un cambio trascendental.
total, un cambio no de 360 grados, un cambio que realmente se refleje en tu vida, un cambio que realmente muestre a muchas personas, sobre todo a tus familiares, sobre todo a tus más allegados, que realmente tú has cambiado, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy en día necesitan ese cambio, necesitan esa palabra, necesitan personas que de repente viven con una familia disfuncional, personas que realmente están apeligrando su vida, muchas veces yendo a lugares donde no conviene, de repente a lugares donde sabemos que ahí nada bueno hay, como por ejemplo aquellas personas que son drogadictas, ¿verdad? Que van a esos lugares a conseguir su vicio, ¿verdad? Pero eso realmente nada bueno le puede venir. Sin embargo, esas personas, eh, hoy en día vemos esas personas que necesitan un cambio. Nuestros seres queridos muchas veces que están embarrados en el pecado, y nosotros oramos por ellos y le hemos dicho, necesitas un cambio, necesitas que tu vida cambie, necesitas dejar estas cosas que te hacen mal, estas cosas que para nada te provee de bien. Bueno, Jesús es ese cambio. Jesús un día se encontró con una mujer, ¿verdad? En el pozo, estamos hablando de la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús se encontró con esta mujer y realmente las palabras que empezó a hablar con esta mujer produjo tal cambio que esta mujer se dio cuenta que este hombre era un hombre muy singular. Se dio cuenta que ese encuentro él marcó su vida, marcó su corazón y realmente esta mujer provocó en ella esa palabra, una palabra de cambio, una palabra que realmente eh, podremos decir en 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué nos habla esta palabra? Esta palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué bueno que es cuando Dios nos permite ver la profundidad de estas palabras, palabras que realmente nos alimentas y las necesitamos hoy. Este es tu día de cambio. Esta es la palabra que va a señalizar tu vida como una palabra de fuego en tu corazón, una palabra que viene a tu corazón a trastornar tu vida. Sí, a trastornar tu vida. ¿Para qué? Para que tu vida sea más productiva. Como yo te decía de ese vehículo, ¿verdad? Que a veces necesita ese cambio ¿para qué? Para optimizar, para que pueda avanzar y pueda avanzar velozmente, pueda avanzar con más producción. Así queremos que tu vida, que mi vida, que la vida de todos aquellos que nosotros queremos produzca esta palabra, una palabra de cambio. Vamos a estar compartiendo esta palabra en 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? Donde 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Primera condición, vos tenés que estar en Cristo. De modo que si no necesitamos acá una persona que diga, bueno, si yo no tengo tal condición, no puedo ir a Cristo. Si yo no soy rubio, no puedo ir a Cristo. Si yo no tengo dinero, no puedo ir a Cristo. Si yo no soy universitario, no puedo ir a Cristo. Acá no me dice eso la palabra del Señor, ¿verdad? Acá la palabra del Señor me dice, de modo que si alguno está en Cristo, alguno, cualquier persona, no importa tu edad, no importa exactamente tu condición de pecador, tu condición de persona que de repente esa misma persona no piensa que no vale. Eso no importa, porque Jesús dice, él dice así su palabra, dice, de modo que si alguno está en Cristo, esa es una palabra clave. Cualquier persona, esto es para cualquier persona que esté en Cristo, nueva criatura es algo nuevo. Qué lindo que es cuando algo se renueva, ¿verdad? De repente vos tenés algo en tu casa que está despintado, viejo, y hace falta de repente renovarlo, ¿verdad? Y qué lindo cuando uno lo pone más lindo y entonces uno dice, bueno, mirá, lo pinté, lo renové, lo elegí.
trabajé, le di este barniz, le puse esto y quedó como nuevo. Parece nuevo, pero es el mismo que yo tenía hace 30 años, hace 50 años, capaz que era de mi abuelo o de mi tatarabuelo. Pero Jesús nos dice, no, 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 si alguno está en Cristo, yo no te estoy diciendo que te voy a restaurar, yo no te estoy diciendo que te voy a remendar, yo quiero algo nuevo. Nueva criatura es nuevo, nuevo. Él te cambia, te quita las cosas viejas y Él te hace cosas nuevas, nuevas. Pero esto es difícil de entender. Sí, es difícil de entender, pero es muy fácil de entenderlo si estás en Cristo. Porque aquellas personas que hemos experimentado esa experiencia de algunos estar en Cristo, Él hace nueva, nueva criatura es, ¿verdad? Y dice, y las cosas viejas pasaron. Hay muchas cosas viejas que a nosotros nos han pasado. Cosas viejas positivas y cosas viejas negativas. Pero esas cosas pasaron. ¿Por qué? Porque ahora sos nueva criatura. No es algo remendado, no es algo recauchutado, no es algo que simplemente lo hermosearon por fuera. No, Jesús te da una nueva vida, una nueva criatura eres, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son misterios de Dios. Yo no te lo podría decir cómo Él lo hace, pero sí te diré que Él lo hace. No sé cómo lo hace. Todavía no es el entendimiento de Sara, todavía no sabe qué es lo que tanto que Él hace. No sé, pero sí sé que Él lo hace. ¿Por qué lo sé? Porque Él lo hizo conmigo. Mi vida fue transformada no de 360 grados, sino de 180 grados. Yo iba para un lado y Jesús dijo, no, es para otro lado. Entonces esos son los 180 grados. Vos cambiás de tal manera que tu rumbo, si vas para el norte, vas para el sur, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos diciendo que Jesús produce un cambio positivo en tu vida, una palabra de cambio, una palabra que en esta hora, esta palabra te está tocando, te está diciendo, esa es la palabra, hermana, que yo necesito para mi vida. Yo necesito esa palabra, una palabra de cambio, una palabra donde Dios te dice, las cosas viejas ya pasaron. Sí, pero mirá lo que yo hice, mirá lo que yo soy, mirá en lo que me he transformado. Las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo, sos una nueva criatura. Dale la oportunidad a Jesús para que ese cambio empiece en tu vida. ¿Para qué? Para optimizar esa vida como ese vehículo, ¿verdad? Para optimizarlo, para que avance. ¿Cuántas veces hay ciertas circunstancias en tu vida o gente que hace mucho tiempo está en el mismo lugar? Y no avanza. Gente aún cristiana, gente aún que dice ser y conocer a Cristo. Te voy diciendo que la palabra de cambio produce cambios. Esa palabra produce un cambio efectivo para tu vida, un cambio productivo para tu vida. Esas son las cosas que a veces nosotros tenemos que hacer hincapié, porque si nosotros vemos exactamente que en nuestra vida no hay cambio, no ha producido un cambio en tu vida Jesús, entonces sí estamos en problemas. Tenemos que chequear exactamente qué es lo que está pasando, por qué no está produciendo ese cambio. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias por todas estas personas que están viendo este mensaje. Gracias, Señor amado, porque esta palabra de cambio les ha llegado, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has puesto ejemplos en tu palabra de ciertos tipos de personas que han producido cambios positivos, Señor, para esas vidas cuando escucharon esta palabra, la palabra de Dios. Gracias te damos, Jesús, porque tu palabra es la que produce ese cambio. Amén y amén. Y saben que esta palabra, como le estaba comentando, esa mujer samaritana, ¿verdad? Una mujer que tenía, dice la palabra que ella misma lo declaró, que tenía muchos maridos, muchos hombres. Sin embargo, cuando Jesús empezó a hablar, Jesús le empezó a decir, has tenido mucho, pero de verdad el que tienes no te sirve. Has tenido, pero lo que tienes tampoco te sirve. Y esa mujer empezó a darse cuenta de
de la gran necesidad. Como hoy de repente capaz que en tu vida, en el área sentimental, tú también te das cuenta y tú también dices, sí, yo necesito tener un cambio en lo sentimental, porque no soy feliz, porque mi vida, aunque parece que tenga algo, no me sirve. Entonces, esta mujer, hablando con Jesús, se empezó a dar cuenta de que necesitaba un cambio para su vida. Y ese cambio fue producido por esa palabra. Y esta mujer fue, dice la Biblia, que alcanzó a muchos en esa ciudad de Samaria por el testimonio, por ese encuentro con Jesús, por esas palabras que marcaron su vida y produjeron un cambio, ¿verdad? Pero no solamente la mujer de Samaria, también hay otros personajes dentro de la Biblia. Por ejemplo, Mateo el publicano. Dice que Mateo 9:9 nos habla, dice, pasando Jesús por allí, ¿verdad? Vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Una palabra de cambio, una palabra donde Jesús pasaba por ese lugar, se encontró con este hombre, ¿verdad? Y este hombre que dijo, yo necesito ese cambio. No le empezó a preguntar cuánto me vas a pagar, tengo vacaciones, cuáles son mis beneficios. Simplemente él escuchó la palabra de Jesús. ¿Usted sabe lo que es estar en un puesto laboral y estar esperando el horario para salir? ¿Por qué? Porque Mateo no era feliz en ese trabajo. Mateo, lo que él estaba haciendo, no le provocaba algo de felicidad, no le provocaba eh, productividad para su vida, aunque estuviese trabajando. Entonces Jesús le dijo, yo tengo un buen trabajo, sígueme, yo tengo algo para darte, sígueme, tengo salvación para tu vida, sígueme. Y él no lo dudó, no empezó a hablar y empezar a preguntarle muchas excusas y esto, el otro, no empezó a cuestionarle nada. Simplemente él, dice la Biblia, se levantó y lo siguió. Y fue Mateo uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos exactamente cómo su vida a través de esta palabra, la palabra que sale de la boca de Jesús, produjo este cambio, ¿verdad? En él. Y vemos exactamente como otros ciertos tipos de personajes bíblicos se encontraron con Jesús y este encuentro produjo este cambio tan maravilloso en sus vidas. Damos gloria al Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido, dice en Marcos 1:15. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio que sigue siendo la buena noticia. La buena noticia que tiene hoy Jesús para ti es esa palabra, cambio. Él quiere producir un cambio en tu vida, un cambio que sea un antes y un después en tu vida, un cambio que produzca efectividad, ¿verdad?, en tu vida. Y bueno, siguiendo con este cierto tipo de personaje, ¿verdad?, que se encontraron con Jesús, nos encontramos con Mateo. La palabra del Señor dice, el que hurte, el que robe, no robe más. Bueno, encontramos que Saqueo, ¿verdad? Usted conoce de repente la historia de Saqueo. Él estaba arriba de un árbol sicomoro, cuando pasaba Jesús por ahí y él solamente quería ver a Jesús, quería verlo de lejos. De seguro que la fama de Jesús se había extendido de tal manera que él decía, voy a verlo, quiero verlo. Cuenta la Biblia que Saqueo era corto, ¿verdad? No sabemos si era enano, pero sí sabemos que era chico de estatura, ¿verdad? Era corto de estatura. Entonces él se subió a un árbol para ver a Jesús. Lo que él no sabía era que Jesús tenía planes, propósitos, quería producir un cambio en la vida de Saqueo. Como hoy en día que de repente tú estás escuchando esto y Jesús quiere producir un cambio en tu vida, en tu corazón. Y Jesús le dijo a Saqueo, baja de ahí porque hoy voy a ir a tu casa.
Y es exactamente eso lo que Jesús muchas veces nos dice a nosotros. Hoy quiero ir a tu casa. Hoy no solamente quiero que me veas de lejos. Hoy quiero tomarme un tiempo para que tú y tu familia pasar un tiempo contigo. Mira, eso produjo en Zaqueo esa palabra produjo en Zaqueo que el mismo Zaqueo dijera, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los... Ah, no, perdón. Sí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Sabemos que Zaqueo le gustaba robar y quedarse con ciertas cosas que no le pertenecían, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús dice, no, Zaqueo, yo quiero ir hoy a tu casa. Eso le produjo a este ladrón arrepentimiento, de tal manera que dijo, yo, si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más, cuadruplicado. Esa es la palabra de cambio. La palabra de cambio que hoy un día, en algún momento capaz que tú has escuchado, esa palabra que produce ese cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, como yo también en algún momento escuché esa palabra de cambio y ese mismo cambio me produjo a no hacer más lo que antes hacía, ¿verdad? En el caso de Saqueo era robar y Saqueo decidió, ¿verdad? Traer un cambio. En vez de robar, en vez de quitar, iba a dar. Y no solamente iba a dar, bueno, yo te quité tanto, ahora te devuelvo tanto. No, yo te voy a dar 4 veces más. Qué tremendo es esa palabra de cambio. También recordamos ese personaje de El endemoniado de Garadeno, ¿verdad? Una persona que estaba totalmente fuera de la lucidez, pero cuando se encuentra con Jesús, produce un cambio. Viene la razón a su vida, se va la locura, podríamos decir, los demonios, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día que necesita sanidad, pero sanidad en su mente, ¿verdad? Sabemos exactamente que hay cierto tipo de personas que están conviviendo con diferentes tipos de enfermedades, que necesitan eh, medicación, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, cuando se encontró con ese endemoniado, produjo no solamente la liberación, la sanidad, y no solamente para él solo. Acuérdese que el endemoniado de Garadeno le dijo, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, mirá, me es necesario que te quedes en este lugar y le des testimonio, porque todos en ese lugar lo conocían al endemoniado de Garadeno. Sin embargo, cuando lo vieron libre, lo vieron sano, lo vieron en su razón cabal, lo vieron que ya había producido un cambio Jesús en su vida. Ese cambio iba a seguir produciendo otros cambios en diferentes tipos de personas cuando él se relacionaba. Qué bueno que es cambiar, qué bueno que es decir, yo necesito ese cambio. Jesús, ven a mi vida. Las cosas viejas quiero que ya pasen y quiero que me hagas nuevas todas las cosas. Qué bueno que es cuando tenemos esa opción, ¿verdad? De agarrar supuestamente con una goma y borrar todo aquello, lo malo que hemos hecho. Y eso es lo que Jesús en esta hora quiere hacer. Quiere borrar esos pecados, quitar esos pecados y hacerte una nueva criatura. ¿Cómo lo hizo conmigo? Por supuesto que sí. Y le doy gracias a Dios por esa palabra de cambio, esa palabra que en algún momento entró en mi vida, que en algún momento pude escuchar esa palabra y pude decir, Señor, necesito ese cambio, necesito que mi vida sea productiva, necesito una vida sentimentalmente aprobada, una vida feliz contigo.
Necesito no robar más, necesito no enviciarme más, necesito no hacer más esas cosas, necesito, como le pasó a Zaqueo, ¿verdad? Necesito que entres en mi casa, necesito que entres en mi vida, Jesús. Estos cambios fueron producidos, necesito, por ejemplo, esa liberación, ¿verdad? Necesito que salgan todos esos demonios. Algunas personas podrán decir, yo también en algún momento tuve un proceso de liberación en el cual Jesús me libertó, fui salva y sana, ¿verdad? Por su poder, por su palabra. También vemos la vida de Pablo, un hombre que supuestamente en su conocimiento él estaba haciendo las cosas bien, ¿verdad? Él en su entender todo lo que le habían enseñado, él decía, está correcto, está bien, yo estoy haciendo las cosas bien. Lo que no sabía es que ese día se iba a encontrar con Jesús. Y Jesús le habla, le habla unas palabras y producen un cambio en Pablo, un cambio que él empieza a decir, ahora sí necesito un cambio, ahora sí necesito que realmente entienda, pueda ver, porque se acuerda que el encuentro con Jesús lo dejó ciego por unos días, ¿verdad? Pueda ver realmente qué es lo que verdaderamente tengo que hacer. ¿Cuántas personas que hoy en día están caminando en su camino pensando, soy una persona buena, soy una persona que estoy haciendo lo bueno? Sin embargo, se encuentran con Jesús y esa misma palabra que les da Jesús, se dan cuenta que necesitan hacer un cambio. Bueno, en esta hora vamos a orar. Te di varios ejemplos de la Biblia eh, y realmente creo que todos necesitamos ese cambio. No un día, creo que todos los días necesitamos cambiar algo. Todos los días necesitamos decir, Jesús, ayúdame. Ayúdame a que ese vehículo le ponga bien el cambio. Porque mire que si usted pone un cambio mal en ese vehículo, se le va a trancar, se le va a parar un poco, ¿verdad? Hay muchos, aquellos que son conductores, tanto de moto, de bicicletas o de auto. Usted sabe, usted le pone mal el cambio y le va a afectar, le va a hacer un sonido, le va a decir, no, no era este cambio, te equivocaste, tenías que ponerle el otro cambio, ¿verdad? Pero todo se puede solucionar, porque a veces nosotros nos acercamos a Jesús y, y creemos o pretendemos hacer ese cambio así, al instante, y quisiéramos nosotros que fuese así, pero muchas veces ese cambio se lleva con tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas personas que de repente están padeciendo un problema de adicción, ¿verdad? Y ellos no quieren. El adicto muchas veces no quiere drogarse más. Que cuando se encuentra con Jesús, empieza a decir, sí, realmente yo quiero cambiar, pero no puedo. Me es más fuerte. Muchas veces hay recaídas, ¿verdad? Es que le pusiste mal un cambio. En algún momento te distrajiste y en vez de poner la segunda le pusiste la tercera y eso produjo un cambio. Y hay una recaída, ¿verdad? Eh, y a esas personas, ¿qué le podemos decir? Que hoy es el momento de cambiar. Hoy es el momento de agarrar esa palabra de Corintios, que dice que Él hace nueva todas las cosas. Y si en algún momento te equivocaste, pusiste mal el cambio, puedes venir de vuelta a los pies de Jesús. Puedes decirle, Señor, dice en tu palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas ya pasaron y que todas son nuevas. Yo quiero que hagas eso hoy con mi vida. Así que vamos a orar, mi querida alma que estás en sintonía, para que ese cambio se produzca en tu vida. Después nos das tu testimonio, nos das tu comentario de cómo ha cambiado Jesús en tu vida, de cómo esta palabra realmente ha hecho un cambio productivo en tu vida. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor amado, porque tú estás aquí produciendo ese cambio para muchas almas que lo necesitan, Padre. Yo no sé, Señor, cuántas personas estarán escuchando, Señor, este video, Padre, pero que seas tú bendiciéndolos, que seas tú, Señor, haciendo ese cambio efectivo para su vida. Padre, te damos gracias, Señor,
Gracias por lo que tú produces a través de tu palabra, Padre, que es viva, eficaz. Señor, mira, Señor, esas personas que necesitan ese cambio de liberación, de sanidad, ese cambio en su cabeza, en su mente, Padre. Dale, Señor, ese cambio, esas estrategias, Padre del cielo, esa palabra, Padre Santo, para que sean libertados en esta hora, Padre. Señor, mira, Señor amado, como ese hombre Mateo que estaba trabajando, él estaba haciendo sus negocios, sus asuntos, pero tú pasaste esa vida donde estaba una vida aburrida, monótona, haciendo rutinaria, haciendo siempre lo mismo, pero no produciendo nada, nada lindo. ¿Cuántas personas hoy en día me pueden decir, sí, yo estoy así, haciendo todos los días lo mismo, pero mi vida no hay cambio, mi vida es un desastre. Yo no quiero seguir así. Pues Jesús te dice, levántate y sígueme, como le dijo Mateo. Padre, gracias, Señor, por esa palabra que tú le diste a esa mujer de Samaria. Una mujer, Padre Santo, que en lo sentimental estaba incomprendida, Padre. Ella estaba buscando ser feliz, Padre, pero no lo era. ¿Cuántas personas que hoy en día en lo sentimental necesitan esa felicidad? Dale, Señor, esa palabra de cambio. Esa palabra, Señor amado, como tú le dijiste a la mujer samaritana, ven y bebe de mi agua y no tendrás sed jamás. Padre, gracias, Señor amado, por la vida de Zaqueo, ese hombre que era ladrón, ese hombre que con malos comportamientos, donde su conducta no era bueno, pero que tú le hablaste y le dijiste, Zaqueo, hoy voy a tu casa. ¿Cuánta gente que hoy en día tú dices, hoy voy a tu casa? Sí, yo quiero entrar en tu casa. Déjame entrar en tu casa y que produzca un cambio, no solamente a ti, sino a los tuyos. Mira, ese ladrón se arrepintió y dijo, no solamente lo que le he robado, 4 veces más, cuadruplicado, se lo voy a devolver, se lo voy a dar. Padre, gracias, Señor amado, por estos cambios, por ese cambio que tú hiciste también con la vida de Pablo, Padre. Él, un hombre correcto, un hombre correctísimo, pensando que estaba haciendo todo lo bien, pero estaba haciendo algo malo. Sin embargo, tú le produjiste un cambio, ese encuentro contigo, le cambiaste la mente, le cambiaste las perspectivas. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, sí, esto es lo correcto, vamos a hacer todo esto porque me parece que toda la sociedad, todo me dice que estoy haciendo lo bueno? Sin embargo, tu palabra nos dice, no, este no es el camino y nos produce ese cambio. Padre, gracias, Señor, gracias por esta palabra, gracias por estos cambios que vas a producir en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Y a Él sea toda la gloria. Bueno, mis queridos y amados escuchas, es un gusto y un placer estar este tiempo contigo, compartir este tiempo contigo. Esperemos que sea de propicio, que este video, si te fue de bendición, lo puedas compartir con aquellas personas que tú sepas que necesitan un cambio. Acuérdate que el cambio empieza en uno. Solamente sé feliz y acuérdate de las palabras de Jesús. Él siempre tiene palabras de cambio para nuestras vidas. Que tu cambio no sea 360 grados, que tu cambio sea de 180 grados, que realmente ese cambio sea productivo, efectivo y que todos lo puedan ver. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Me despido y sin lugar a duda volveremos en algún otro momento. Bye bye.